Mi nombre es Henry Romero y voy a hablarles de ese tema. Principalmente, como había mencionado una anécdota de la otra vez, es que la colangioresonancia nació porque se detectó en algunas imágenes de una resonancia de columna que había señal de líquidos a nivel intraabdominal y parte de lo que se dibujaba era un esbozo de la vía biliar en una secuencia ponderada de 2. De ahí nació la idea de estudiar la vía biliar por medio de la resonancia y eso se basa principalmente en el uso de su contenido líquido. Y ese contenido líquido puede ser útil para estudiar la patología de la biliar, especialmente aquella patología enfocada en la obstrucción, ya que es una de las patologías que usualmente no se obtiene una causa definida por otras modalidades, sino que se recurre a la colangioresonancia para decidir cuál es la etiología causal de ese momento. Siempre, obviamente, todo paciente que viene por una patología biliar, ya sea con dolor, ictericia, que suelen asumirse que son por algo obstructivo, pues se hace un ultrasonido. El ultrasonido es la primera modalidad de imagen que ayuda a distinguir si existe o no obstrucción. Y si existiese la obstrucción, intentar buscar la causa, pero no es el fin máximo del ultrasonido, sino que poder definir qué pacientes sí van a necesitar otro estudio y qué otros no, para ver si en este punto hay o no obstrucción y decidir posteriormente el manejo de ese mismo, ¿verdad? Pero en el enfoque de la emergencia, y por eso se hace como primera modalidad, y su sensibilidad para demostrar la causa obstructiva va desde el 50 hasta el 80%, ¿verdad? Puede ser que la mitad de los pacientes no encontremos una causa por ultrasonido o únicamente 2 de cada 10 no vamos a obtener un diagnóstico, pero eso va a ser muy circunstancial y obviamente el ultrasonido es operador dependiente y hay muchos factores como la interposición de gas, la ventana acústica del paciente que van a limitar este tipo de hallazgos. Obviamente también en algunos casos puede ser que a ese paciente se le haya realizado una tomografía y en esa tomografía se detectó que había dilatación. Sin embargo, la tomografía no es sensible y ni específica para el estudio de la vía biliar y por ende siempre va a terminar en la colangioresonancia para determinar la causa de la obstrucción. Y la colangioresonancia, pues, es una prueba diagnóstica no invasiva y es la más precisa en la valoración de la vía biliar fuera de la CEPRE. La CEPRE, obviamente, es el gold standard en el cual siempre vamos a intentar ver la causa, pero en este caso no tenemos que meter al paciente bajo sedación y no tiene que estar bajo un procedimiento invasivo, que es la desventaja de la CEPRE. Pero en la colangioresonancia dependemos mucho de la cooperación del paciente para hacer un estudio sincrónico, ya sea con la respiración o que el paciente haga periodos de apnea específicos de acuerdo al protocolo. Pero, ¿y cómo se hace la colangioresonancia? Pues se basa en los tiempos de relajación largo del líquido biliar. Y como todos sabemos, la vía biliar es el punto donde se encuentra la bilis ya producida por el hígado. Y esta usualmente se produce hasta que llega a la ampolla y posteriormente, como está estática y cerrada el esfínter de Oddi, se regresa y llena de forma retrograda la vesícula biliar. Significa que usualmente este líquido, si no hay un periodo de alimentación, va a estar estático. Ese líquido estático es capaz de tener señal en secuencias ponderadas entre 2, ya que va a tener una intensidad de señal alta debido a su tiempo de relajación largo, como cualquier tipo de líquido a nivel corporal. Es por ello que todo tipo de líquido dentro de la vía biliar se debe ver hiperintenso, debido a su tiempo largo de relajación en secuencias ponderadas entre 2. Y usualmente las secuencias de resonancia van enfocadas en eso, a explotar ese tiempo de relajación largo del el líquido biliar y así demostrar si existe o no una alteración en su interior o en su periferia. Ahora, obviamente, siempre que hacemos un estudio de resonancia o de ultrasonido, vamos a buscar la anatomía. La anatomía es algo vital porque vamos a guiarnos de acuerdo a cómo debería estar usualmente, ¿verdad? Sin embargo, en la vía biliar, eso no es la regla, sino más bien es como a veces es tan poco frecuente que sea la anatomía normal que estudiamos en los libros, es únicamente dada en el 58% de la población. Eso significa que el resto, el 42% de la población, puede tener cualquier variante imaginable dentro de la vía biliar. En ese grupo de pacientes de ese 58%,
la formación usual de la vía biliar está dada por un conducto hepático derecho, un conducto hepático izquierdo que se fusionan, forman el conducto hepático común que posteriormente al salir del hígado va a formar esa pequeña porción del conducto hepático extrahepática que va a fusionarse con el conducto cístico para formar el conducto colédoco. Y así posteriormente discurrir por detrás de la segunda porción del duodeno hasta ingresar en la porción pancreática y unirse con el conducto pancreático en su última porción para desembocar en la ampolla de Vater. Sin embargo, eso puede ser que no sea lo más frecuente. Más bien puede ser que en algunos casos ni siquiera le encontremos ese tipo de anatomía normal. Entonces, el conducto hepático derecho usualmente, como es hacia el lóbulo hepático derecho, va a drenar los lóbulos que de él dependen, ¿verdad? El 5, el 6, el 7 y el 8. Y luego el conducto hepático izquierdo suele drenar el 2, el 3 y el 4. El 1 no se incluye porque el 1 tiene su vía de drenaje independiente y es por ello que usualmente no drena ahí, sino que puede tener un punto de drenaje incluso hacia el conducto hepático común. Y el conducto hepático común, como mencioné, puede ser una porción intrapancreática, otra porción extrapancreática. Y el conducto colédoco, pues, es la última vía que va a tener una porción que puede ser supraduodenal, retroduodenal e infraduodenal, o superior, medio e inferior, o como se le pueda decir, proximal, medio y distal. Y en este caso, la porción distal suele preferirse decir que tiene una porción intrapancreática y una porción extrapancreática, ya que estos son diferentes segmentos de esta sección. Y eso se esquematiza acá. Pues ese es un esquema de la vía biliar usual en donde el conducto hepático derecho va a tener el drenaje tanto de los segmentos anteriores como de los segmentos posteriores, siendo los segmentos anteriores el 8 y el 5 y los posteriores el 7 y el 6. Y como mencionamos, el conducto hepático izquierdo puede tener drenaje del 2, el 3 y el 4 y como vemos hay un conducto independiente del conducto del segmento 1. Y esto se puede representar, y esa es una de las grandes habilidades de la colangioresonancia, puede representar de forma fiable que existan este tipo de anatomía usual y sus variantes. Es por ello que cuando hacemos secuencias de resonancia magnética, en donde se explota la capacidad de líquido intrabiliar para dar señal intensa en secuencias ponderadas en T2 o basadas en T2, vamos a tener dibujada la vía biliar de forma usual. Y ese dibujo de la vía biliar de forma usual va a venir desde acá. Podemos tener el conducto hepático derecho, luego el izquierdo, que se fusionan para formar el conducto hepático común, que puede discurrir en su porción intrahepática y extrahepática, luego que el conducto cístico deriva de la vesícula biliar y se une con el conducto hepático común y forma el conducto colédoco, siendo en su porción superior, retroduodenal y en la porción distal. Y esa porción distal puede, de forma usual, unirse en su porción distal con el conducto pancreático principal para formar un solo conducto y derivar en la ampolla de Vater o ampolla duodenal primaria. Pero eso puede variar, ya que también puede ser que esta anatomía no se dé por usual y más bien hayan variantes que puedan caracterizarse como un páncreas diviso, en donde el conducto pancreático principal va más bien a drenar a través del conducto de Sartorini, que es este pequeño conducto que se ve en la región posterior, y el conducto de Wilson únicamente va a drenar la porción del proceso uncinal de la cabeza. Eso puede ser llamado también como una variante anatómica normal. En el caso de la imagen de la derecha, lo que tenemos es la rama anterior del lado derecho, la rama posterior del lado derecho y las ramas del conducto hepático izquierdo. Todos estos van a tener su unión en el conducto hepático común, el conducto cístico, como lo pueden ver, y luego el conducto colédoco de forma normal. Entonces, acá lo que estamos identificando es la señal de líquido dentro del conducto. Ok, pero como mencioné, también podemos ser capaces de identificar variantes normales y también lo que no es normal. En esa variante normal, lo que vemos es que esta imagen de colangioresonancia, lo que tenemos es, con una reconstrucción 3D, lo que tenemos es esto, que hay una variante de la drenaje del lóbulo hepático derecho, y eso suele ocurrir ya que puede haber una trifurcación, que el conducto que drena los segmentos anteriores drena de forma independiente hacia el conducto hepático común, y también el conducto que drena los segmentos posteriores drena de forma independiente, y así formando una trifurcación, que eso también se puede encontrar. O como es el caso de esta imagen de la derecha, en donde lo que tenemos es
el drenaje usual a nivel hepático, pero el conducto cístico, en vez de drenar de forma inmediata al conducto colédoco, puede tomar un recorrido más largo y drenar ya sea anterior, posterior o incluso puede drenar adyacente a la porción distal del colédoco, y eso puede generar problemas diagnósticos en el ultrasonido y en la tomografía especialmente. Es por ello que la resonancia resalta en este aspecto y da de forma mejor identificada la anatomía y sus variantes, y con ello tener certeza de que lo que se ve en un ultrasonido o una tomografía es en sí obstrucción de la vía biliar, o es una variante anatómica de la normalidad, o es únicamente un artefacto. Ok, el protocolo. Según algunos artículos, mencionan que el protocolo es bastante corto. La resonancia usual y corriente no requiere medio contraste. Sin embargo, los parámetros y las partes del protocolo se van a ir adaptando a la necesidad de la sospecha diagnóstica, ya que si únicamente se está sospechando patología de la vía biliar no neoplásica, como una coledocolitis, únicamente se puede trabajar con secuencias ponderadas T2 en axial y coronal, axial difusión, axial T2 FATSAT y axial T2, ya sea en este caso un Fiesta o algunas otras empresas productoras de equipos de médicos pueden tener otro nombre para ese tipo de secuencias, como el HASTE, por ejemplo, o el RARE, que son secuencias ponderadas en T2 que explotan esa finalidad del líquido y sus tiempos de relajación largos. Eso es el caso común, por ejemplo, de la FFSP, que es una Free State Precision Free Steady State Precision. Eso es una variante, es también que se explota ese estado estacionario de los átomos de hidrógeno para poder identificar ese tipo de alteraciones. Y este es otro protocolo de otro artículo donde menciona que lo principal acá son secuencias ponderadas en T2, y eso es ese es el objetivo, pues, ya que lo que queremos identificar son patología que va a alterar la dinámica del líquido intrabiliar, y entonces siempre el T2, y en este caso, como mencioné, con la modalidad HASTE, o también pueden hacerse que se le coloque un sensor al paciente en la pared abdominal y que detecte los movimientos respiratorios, y con eso hacer una adquisición modulada por la respiración, y que en el momento que el paciente sostenga la respiración, hacer la adquisición o indicársele de forma espontánea y arbitraria al paciente para que sostenga la respiración. Ok, las indicaciones pues son múltiples, y obviamente puede ser que los hallazgos puedan ser muy sutiles o que dependan mucho de los artefactos, pero cuando el estudio se hace adecuadamente y el paciente coopera y los protocolos son adecuados, la resonancia magnética a nivel de la colangioresonancia puede ser muy sensible, incluso puede utilizarse para el diagnóstico de anomalías congénitas hasta en el 90 al 95% de los casos, y también podemos identificar alteraciones del drenaje de la vía biliar como el Pancreas Division, que es un drenaje diferente del conducto pancreático. En vez de hacerlo a través del Wilson, lo hace a través del Santorini en la papila menor, y la papila mayor únicamente tiene el drenaje del conducto de Wilson, únicamente de la porción del proceso uncinado y de la cabeza, y de forma independiente puede ser que se dé también el drenaje de conducto colédoco, ya sea uniéndose al conducto Wilson o de forma independiente también a nivel del duodeno. Ok, también es importante mencionar que puede utilizarse para el diagnóstico de la unión pancreatobiliar normal. Y la unión pancreatobiliar normal es una unión que suele ser más larga de lo usual. Significa que el conducto pancreático y el conducto colédoco se unieron muy antes de lo esperado. Eso significa que va a quedar un conducto común muy largo y donde va a haber afectación por las enzimas pancreáticas. Eso hace que debiliten la pared porque no está preparado para recibir esa cantidad de enzimas, y entonces eso se ha asociado a la formación de quistes del colédoco. Las complicaciones postquirúrgicas especialmente, porque aquellos pacientes que fueron operados y tienen sospecha de la lesión de la vía biliar, usualmente el ultrasonido no le dice si está lesionado o no, puede decirle que si hay colecciones o no las hay, pero nunca vamos a ser capaces de identificar dónde está lesionado. Y con la resonancia podemos ser capaces de identificar áreas de estenosis, áreas de fuga del líquido, ya que lo podemos identificar claramente, y sugerir que hay una lesión a ese nivel y que sea el tratamiento que sea objetivizado a ese nivel. Luego, obviamente, la indicación más común en el día a día es la coledocolitiasis, y es sumamente sensible para esto, pero también
si el estudio se hace de forma errónea, puede ser que estemos interpretando un artefacto como una litiasis a nivel del colédoco. Y por último, también podemos ver las estenosis biliares. En este caso, pueden ser biliares benignas y malignas. Las benignas, usualmente la colangitis esclerosante o obstrucciones de forma extrínseca por otras alteraciones, o que sean alteraciones intrínsecas de la pared del conducto, y estos pueden ser tanto un colangiocarcinoma, pueden ser también un CA periampular, que pueden ser estenosis de forma maligna. Ok, una de las indicaciones que mencioné previamente es el Pancreas divisum, ¿verdad? Pero a veces uno no hace una recapitulación frecuente de a qué se debe esto. Pues el Pancreas divisum únicamente habla de su división en el drenaje a nivel del duodeno. Y el Pancreas divisum se ejemplifica en esta imagen de resonancia magnética con Degradante 2, pero con una reconstrucción 3D. Lo que vemos es la vía biliar usual con el conducto colédoco, sus porciones normales, y que esta, de forma normal, va a drenar hacia la ampolla mayor. Sin embargo, lo que podemos identificar es que el conducto pancreático no está drenando a ese nivel, sino que todo su drenaje lo tiene a través de la papila menor, a través del conducto de Santorini, el cual usualmente en un humano común o con la variante común del drenaje va a tener el drenaje a nivel de la papila mayor, acá abajo por la punta de flecha, junto con el conducto colédoco. Esto puede contribuir a que haya procesos de pancreatitis a repetición, ya que este conducto puede ser muy pequeño o que la papila no esté muy preparada para esa cantidad de flujo y ser el factor que desemboque en pancreatitis a repetición. Entonces, a veces, en los pacientes que tienen pancreatitis a repetición suele deberse a una variante de este drenaje, y es por ello que terminan siendo valorados con la angioresonancia. Los quistes del colédoco, pues, los quistes del colédoco suelen ser una dilatación congénita de la vía biliar extrahepática. Acá hay algo que aclarar. Los quistes del colédoco obviamente habla intrínsecamente del colédoco, pero en algunas clasificaciones previas se había incluido la enfermedad de Caroli como parte del espectro de los quistes del colédoco. Sin embargo, la enfermedad de Caroli, que es una dilatación saccular o quistes en la vía biliar intrahepática, no entra dentro de este tipo de clasificación, ya que se asocia a que hay una etiopatogenia diferente, y entonces ya en la última clasificación de Todani no se incluye la enfermedad de Caroli. Entonces, la principal causa de los quistes del colédoco suele ser una unión pancreatobiliar anómala, y eso básicamente refiere que no es una unión usual, o sea que solo se unen al punto final antes de la ampolla de Vater, sino que hay un punto o un intervalo en donde comparten el mismo drenaje, tanto el conducto colédoco como el conducto pancreático. Eso significa que durante todo ese segmento, tanto va a drenar la bilis como las enzimas pancreáticas. Significa que ese conducto común debe ser tolerante al paso de las enzimas pancreáticas, por lo cual debería estar preparado para ellas. Sin embargo, algunas enzimas pancreáticas se activan de forma previa y empiezan a debilitar la pared. Esa debilitación de la pared condiciona que haya una lesión de la pared y se debilita. Por ende, al debilitarse, ya no es capaz de recuperar su forma normal. Entonces va dilatando de forma anormal. La sintomatología, pues los pacientes pueden ser diagnosticados en la infancia. Sin embargo, cuando eso no sucede, los pacientes van a presentar síntomas como ictericia, dolor abdominal o vómitos, debido a que en ese punto donde está la dilatación, ya sea saccular o fusiforme del quiste del colédoco, va a haber una estasis de bilis. Esa estasis de bilis va a favorecer la formación de litos en esa porción por la misma estasis. Esos se van a hacer litos primarios de la vía biliar. Por ende, pueden darse hallazgos de coledocolitiasis asociada a quistes del colédoco. Entonces, ¿cómo se van a ver? Pues como son de la misma parte del colédoco y contienen líquido biliar, se van a ver hiperintensas o isointensas al líquido y van a tener continuidad con el conducto. Básicamente ese es el diagnóstico. Y la clasificación de Todani, pues es lo que mencionaba. La clasificación de Todani incluye estos 5, pero en la última, más actualizada, es la clasificación 5, se ha eliminado, porque la 5 es la enfermedad de Caroli. Y en
en ir ascendiendo, la clasificación de Todani tiene el tipo 1 como una dilatación fusiforme del colédoco, la tipo 2 una dilatación saccular del colédoco con un cuello corto, y la tipo 3 es una dilatación fusiforme a nivel intrapancreático, y la tipo 4A hay tanto dilatación del colédoco como dilatación de la vía biliar intrahepática. Obviamente, eso hace que en el 4B ya tengamos una variante de esto, ya que tenemos una dilatación fusiforme acá a nivel intrapancreático y una dilatación fusiforme a nivel del conducto colédoco. Ok, como mencioné, la número 5 ya no se utiliza, debido a que en esta última clasificación, de forma más representativa por medio de tanto de colangioresonancia como por colangiografía, tenemos que la clasificación tipo 1 es una dilatación fusiforme del conducto colédoco, única. Entonces tenemos esta dilatación en forma de saco a nivel de la tipo 1. En la tipo 2, lo que tenemos es un divertículo de la pared, básicamente, ya que tiene un cuello angosto y tiene un saco amplio. Eso es un divertículo. Y en la tipo 3 es una dilatación fusiforme en la porción intrapancreática, que suele ser la que más se debilita. Y puede ser que se diagnostique con mayor frecuencia. Por esa razón, cuando existe una unión biliar anormal. Y en el caso de la tipo 4, hay dilatación de la biliar intra y extrahepática. Ok, como mencioné, la 5 ya no se incluye porque la enfermedad de Crowley se ha asociado a una etiopatogenia diferente. Y con, por ejemplo, de este tipo de pacientes, que tenemos estas imágenes de resonancia magnética de estos dos pacientes, en donde acá tenemos una dilatación que es fusiforme y parece dual de este conducto colédoco. Sin embargo, se representa de mejor manera en esta otra imagen, en donde tenemos esta dilatación de la vía biliar intrahepática y de la porción biliar extrahepática. O sea que estamos enfrente de un quiste de colédoco grado 4 o tipo 4. Ok. Posteriormente, también, como mencioné, una de las indicaciones es que podemos identificar estenosis de la vía biliar, y pueden ser estenosis benignas y estenosis malignas, haciendo la diferencia de que las estenosis benignas suelen ser debidas y principalmente a heridas quirúrgicas de forma iatrogénica en el 90 a 95% de los casos. Significa que se lesionó de forma no intencional la vía biliar y esa área suele quedar, la tienen que reparar, y al hacer reparar no queda de forma usual. Eso se inflama y se reduce el calibre. Al reducirse el calibre se forma una estenosis. Además de eso, el mismo trauma abdominal contuso cerrado puede generar una lesión de la vía biliar. La inflamación y la isquemia de forma secundaria también pueden generar ese tipo de alteraciones. También la inflamación debido a procesos infecciosos como el VIH-Sida o procesos infecciosos por infecciones parasitarias a nivel de la vía biliar. Todo ello es muy importante, pero lo más importante que hay que referir es si encontramos una área de reducción del calibre, debemos decir dónde está localizado y qué tanto se extiende, porque de eso va a depender el manejo de ese paciente. Porque van a clasificarse aquellos pacientes que se van a beneficiar de un stent de la vía biliar o de un dreno, o van a beneficiarse de otro tipo de cirugías. ¿Y cómo se pueden ver eso? Por ejemplo, una de las patologías que suele presentarse con mayor frecuencia es la colangitis esclerosante, y dentro de la colangitis esclerosante puede estar la colangitis esclerosante primaria y secundaria, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la colangitis esclerosante, pues nos referimos que por su nombre, itis, inflamación, es un proceso inflamatorio fibrosante de los conductos biliares que conduce a esclerosis y estenosis. O sea, hay una inflamación constante de la pared. Esa inflamación constante, en vez de resolver, deja un proceso fibrótico. Ese proceso fibrótico reduce el calibre de diferentes segmentos de la vía biliar. Por ende, va a dar una característica bien específica, que va a ser estenosis multifocales que se alternan con áreas de ligera dilatación o de conductos normales, básicamente. Y a ese aspecto se le llama el aspecto de árbol podado, ya que en algunas porciones vamos a visualizar el conducto colédoco de forma normal o levemente dilatado, y que sus conductos intrahepáticos van a estar con áreas que tengan estenosis y áreas que sean levemente dilatadas. Ese aspecto característico va a hacer que podamos identificarla o pensar en primera instancia en esta patología. Sin embargo, pueden haber muchos diagnósticos diferenciales, ya los vamos a discutir. Ok, la dilatación leve de la vía biliar intrahepática con estenosis es algo muy sugestivo, porque en cualquier otro proceso patológico puede ocurrir que la dilatación sea más marcada o más importante. Sin embargo,
en este tipo de patologías, lo que vamos a encontrar es una dilatación leve, asociada a múltiples áreas de estenosis. Significa que esa va a ser la forma característica de presentación, haciendo la diferencia de los procesos de estenosis maligna, ya que las estenosis malignas suelen ser una estenosis abrupta o una pérdida de la continuidad abrupta de ese conducto con una dilatación muy severa o muy marcada. Entonces, esta enfermedad tiene una alta asociación con una enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa, y además de eso, hay que tener la sospecha de que puede haber un colangiocarcinoma en estos pacientes porque tiene un alto riesgo. Todo paciente que sea diagnosticado con una colangitis esclerosante, ya sea primaria o secundaria, tiene el riesgo de sufrir colangiocarcinoma porque ese proceso inflamatorio crónico conlleva a que haya una división celular más marcada o más rápida del usual. Esa división celular más rápida hace que haya más errores en la división celular, y esa división celular puede hacer que se den cambios displásicos y pueden desarrollar un colangiocarcinoma. ¿Cómo se puede ver? Pues, como mencioné, es un proceso esclerosante primario o fibrosante de la vía biliar, y lo que se ve es que la vía biliar desarrolla una pared engrosada, fibrótica e irregular, asociada a diferentes segmentos que estén normales y otros elementos de estenosis multifocal. Entonces, de forma histológica, lo que se va a ver es que ese conducto colédoco o conducto biliar va a tener esta apariencia interna irregular y que va a ser característica de este tipo de patologías. Ok, pero siempre hay que pensar en diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque esta forma de presentación puede hacernos pensar en ella, ¿verdad? Sin embargo, no debemos descartar de primera instancia las otras patologías que podrían ser causa de dilataciones y estenosis. Sin embargo, el colangiocarcinoma, si es un colangiocarcinoma iliar, va a desarrollar una dilatación marcada de la vía biliar retrógrada y va a tener una amputación de ese segmento. Y la porción distal va a tener un calibre normal o no se va a visualizar. Eso puede diferenciarlo de por ejemplo, de un colangiocarcinoma tipo tumor de Klatskin o de un colangiocarcinoma a nivel distal. Va a estenosar de forma abrupta el conducto colédoco y toda la vía biliar debe estar muy dilatada. Eso lo va a diferenciar. Luego, la enfermedad metastásica, especialmente el cáncer de mama, pues en este caso no van a haber afectaciones multifocales, sino que va a haber en el punto donde esté la metástasis, va a verse esa compresión extrínseca de la vía biliar, ya que suele ser más afectación a nivel de la vía biliar intrahepática. Luego, las estenosis iatrogénicas de la vía biliar, pues acá tienen íntima relación con el hecho de que tuvo una cirugía previa o que en este caso se haya lesionado la vía biliar en el antecedente de la cirugía, y eso sea el diagnóstico diferencial de esta. Sin embargo, van a ser más focales en el caso de la colangitis esclerosante. También los tumores biliares inusuales, como el tumor de células granulares, puede asociarse, y la colangitis esclerosante secundaria, especialmente por isquemia, y también por quimioembolización o por la colangiopatía relacionada con VIH-Sida, que es lo que mencionaba, que también puede dar ese tipo de apariencias similares. Que, como mencioné previamente, la apariencia es como de un árbol podado, ¿verdad? El árbol podado se va a identificar de mejor manera en esta imagen de colangiografía, donde se ve el conducto colédoco prácticamente normal. Sin embargo, la vía biliar intrahepática tiene esas porciones de apariencia normal y esas otras porciones de reducción del calibre, de forma segmentaria y multifocal. Y en la colangioresonancia, pues son mejor evidenciados los hallazgos, ya que vemos esta porción de segmento que parece dilatado, esta otra reducción del calibre, y todo esto parece que son las ramas de un árbol podado y que queda sin sus hojas, básicamente. Y esta otra imagen es también característica de este tipo de pacientes, en donde vemos que puede haber dilatación del conducto colédoco de forma evidenciada a la porción distal, pero lo que lo va a diferenciar es la afectación de la vía biliar intrahepática, ya que hay afectación a este nivel, y siempre con lo característico, áreas de calibre normal y áreas de calibre disminuido, interpuestas. Y lo más importante acá es que la dilatación de esa vía biliar no es tan marcada, sino que es prácticamente leve o normal. Luego, y este es el día a día, la coledocolitiasis, ¿verdad? La litiasis de la vía biliar extrahepática suele ser la principal indicación a nivel hospitalario, ya que cuando eso ocurre,
y que no se logra demostrar por ultrasonido, debemos evidenciar la causa para ver si se va a beneficiar o no de una CEPRE para eliminar la causa obstructiva, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe? Más usual es que la coledocolitiasis sea secundaria, o sea, que haya una migración de un cálculo desarrollado dentro de la vesícula y que se pasó por todo el cístico a llegar al conducto colédoco y lo obstruyó. Sin embargo, también puede ser que sea el caso de una coledocolitiasis primaria en donde se desarrollan cálculos dentro de la vía biliar y esto puede ser usualmente después de una colecistectomía en donde el conducto colédoco se va dilatando de forma progresiva y normal y eso sea el punto donde se desarrollan los cálculos. O en el caso de los países asiáticos en donde es muy común desarrollar infecciones a nivel de la vía biliar, puede desarrollarse cálculos de pigmento dentro de la vía biliar extrahepática y eso ser la causa de una coledocolitiasis. La sensibilidad de la coledoresonancia pues es muy alta, incluso hasta el 100%, y solo va a estar reducida cuando el estudio sea mal hecho. Por ejemplo, cuando el paciente no coopere, haya mucho artefacto o que la planeación no haya sido adecuada. En lo que se basa el diagnóstico de la coledocolitiasis básicamente es que como el líquido biliar tiene una alta señal, todo lo que no tenga un tiempo de relajación T2 tan largo y que dé señal muy intensa en este tipo de secuencias, van a manifestarse hipointenso, no importa lo que sea, si no contiene líquido, ¿verdad? Y como estos no contienen líquido, básicamente se van a ver como áreas de baja intensidad de señal o hipointensas. Y usualmente estos se van a ver como defectos de llenado de la luz de conducto colédoco, ya que el líquido lo va a rodear de forma periférica si solo es una dilatación, solo es una obstrucción parcial, o va a mostrar su reborde cuando es una dilatación, una obstrucción completa, y va a definirlo de forma muy clara, ya que pueden verse como defectos de llenado redondos o ovalados, y además tiene la capacidad de la colangioresonancia de mostrar aquellos cálculos de 2 a 3 milímetros, o sea, muy pequeños. Y eso se va a mejorar realizando secuencias de imagen con cortes de seccionales muy finos para poder mejorar el diagnóstico de este tipo de patología. Por ejemplo, si tenemos la duda de que pueda o no existir un cálculo de este tamaño, se hace una secuencia axial de preferencia con cortes muy finos en ese segmento y así demostrar si en verdad se debe a un defecto de llenado por un cálculo o no. Y lo malo de acá son los artefactos, por ejemplo, si hay una inmobilia o también si hay interposición de otras estructuras, en ese momento el paciente se movió, todo eso condiciona que el estudio no sea de calidad. Pero el hecho es de que, ¿cómo saber si a ese paciente se va a beneficiar de una colangioresonancia? Pues han creado múltiples escalas diagnósticas que pueden sugerir el riesgo de que el paciente tenga coledocolitiasis. Y una de las más aceptadas a nivel mundial es la clasificación ASCE, que es de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal, en donde ellos hacen una estratificación de los pacientes de acuerdo a los criterios clínicos, imagenológicos, por ecografía y laboratorios. O sea que así es fácil, ¿verdad? Tengo clínica, tengo laboratorio y el ultrasonido de base. Al sumar esos tres factores, yo puedo decidir qué tan probable es que el paciente esté cursando con una coledocolitiasis que no se demostró por ultrasonido o que sí se demostró por ultrasonido, ¿verdad? Entonces, esos tres grupos se van a clasificar de acuerdo a esos hallazgos de laboratorio, imagen y la clínica, siendo los de moderados un perfil hepático alterado. Significa que hay pruebas de función hepática, TGO o TGP, alteradas, que suele ser algo inespecífico, por eso no es un factor de riesgo o algo probable. Entonces, también la edad mayor de 55 años y que el paciente ya esté cursando con una pancreatitis testicular porque se demostró en el ultrasonido que tenía litos en la vesícula. Eso hace pensar de que si ese paciente ya tiene pancreatitis, puede hacer la causa un cálculo, o se asume que es un cálculo, y para demostrarlo, pues se va a derivar a una colangioresonancia en el caso de que se sospeche eso, ¿verdad? Y que no se haya mostrado por ultrasonido. Luego, cuando ya son criterios fuertes, en este caso, tenemos bilirrubinas, valores de 1.8 a 4 miligramos por decilitro, sabiendo que toda bilirrubina abajo de 2 miligramos por decilitro es una hiperbilirubinemia subclínica. Ok, siendo esto que lo más importante acá es que la bilirrubina que esté alterada sea bilirrubina directa, porque si es bilirrubina indirecta, estamos enfrente de un proceso prehepático
que no es capaz de conjugar la bilirrubina y entonces estamos confundiendo el hallazgo. Y obviamente la dilatación de la vía biliar en ultrasonido, sin demostrar una causa obstructiva, es indicativo de una colangiorresonancia para definir la etiología, ¿verdad? Y lo más fuerte o lo más que debería guiar el manejo de estos pacientes para derivarlos a una colangiorresonancia debe ser si el paciente tiene una coledopolitiasis evidenciada por ecografía, otras imágenes diagnósticas, pero que quieran usarlo para la planeación de una CEPRE, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si se va a beneficiar del ingreso a través de una CEPRE, o que el paciente ya desarrolló colangitis, por ejemplo, que es una enfermedad muy grave que puede poner en riesgo la vida del paciente, o que la bilirrubina total sea mayor de 4 miligramos por decilitro. Son los predictores que pueden ayudarnos a decidir si aquel paciente se va a beneficiar de una colangiorresonancia. Ok, ¿y cómo se van a ver? Pues, como ya mencioné, en las imágenes de colangiorresonancia vamos a identificar los colédocos dilatados usualmente y en su interior van a haber múltiples defectos de llenado hipointensos que van a alterar la silueta normal en el interior del colédoco y eso se van a ver lolitos, en este caso, en la imagen de la izquierda. Luego, en este otro caso tenemos la presencia de dilatación del conducto colédoco y en su interior estos defectos de llenado hipointensos y que son mejor evidenciados en esta otra imagen de colangiorresonancia. Vemos conducto colédoco dilatado y múltiples defectos de llenados en su interior. Suelen ser el aspecto típico, ¿verdad? También en esas otras imágenes podemos evidenciarlo de mejor manera y más evidente que las anteriores. Siempre, como vemos, las imágenes de colangiorresonancia favorecen el aspecto de aquellas cosas que tengan líquido. En especial en estos casos, vemos que el conducto colédoco y el duodeno tienen líquido. Por ende, se ven interintensos y el resto se ve sobre un fondo oscuro. Entonces, al interior del conducto colédoco se identifican los múltiples defectos de llenado característicos de la coledopolitiasis. Y en el caso de esta imagen de la derecha, tenemos el ejemplo de que, además de ver el conducto colédoco dilatado y el cálculo a nivel distal, tenemos una variante de la anatomía, que es una trifurcación del drenaje intrahepático. O sea que sí podemos ver varias cosas a la vez, ¿verdad? Pueden encontrarse. Y en este caso, en la imagen de la imagen A, se correlacionó con una imagen de otro paciente en el cual, además de tener ya el hallazgo de la litiasis a nivel del conducto colédoco, también tiene engrosamiento de la pared de la vesícula, que es característico de una colecistitis calculosa aguda. Ahora, como mencioné, los pacientes pueden complicarse y una de las causas de colangitis es una obstrucción de la vía biliar, porque esa porción del conducto que está obstruido desarrolla una inflamación alrededor del cálculo. Esa inflamación puede ascender y desarrollar una colangitis y ser usualmente una infección del árbol biliar obstruido, ¿verdad? Ya sea por una causa benigna como los colitos o una causa maligna como un cáncer. Y eso puede iniciar con un engrosamiento mural de los conductos biliares hasta llegar a la formación de abscesos hepáticos. Esto va a ser la última fase de este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque se va a deber usualmente a una colonización retrógrada desde el tubo digestivo a través del sistema portal o de una colonización retrógrada a través de la misma vía biliar, ¿verdad? Por la misma obstrucción que genera estasis de la bilis, que usualmente y de forma fisiológica el movimiento normal y dinámico del líquido favorece que esas bacterias no se acumulen. En cambio, en un conducto biliar dilatado hay mucha estasis y esa estasis favorece la colonización de las bacterias. Y los hallazgos, pues, por resonancia y por ultrasonido deberían ser irregularidad de la pared. Además de eso, los conductos biliares se ven de forma racimada, como en racimos, dicen ellos, y lo que se va a hacer más característico es el engrosamiento y realce parietal de esas porciones de la vía biliar. Y esto suele ser algo muy complejo que cuando el paciente viene usualmente con la triada de Charcot o con la pentada de Reynolds, significa que el paciente vienen altamente inestables y por ende hacerlo en una colangiorresonancia va a ser un poco específico y vemos por ende que puede ser que no logremos realizar este tipo de estudios porque el paciente debe colaborar, ¿verdad? Y ya para ir terminando, vamos a hablar de la pancreatitis, porque la pancreatitis también se puede estudiar por colangiorresonancia y en este caso va a estar principalmente enfocada a la identificación de la causa subyacente de la pancreatitis, por ejemplo, una coledocolitiasis o, como mencioné previamente, cuando hay pancreatitis, los pacientes pueden tener pancreatitis a repetición y ser la causa de este tipo de patologías.
Entonces, lo que se va a encontrar es que puede ser que en un hallazgo agudo se realicen más tomografías para poderla caracterizar, ¿verdad? En el objetivo de la colangioresonancia es más bien ver la causa de la pancreatitis, especialmente en aquellos casos donde ya tenemos litos a nivel a nivel de la vesícula biliar. Y cuando estamos viendo que el paciente ya tiene múltiples episodios de pancreatitis, podemos ser capaces de identificar hallazgos de fibrosis. La fibrosis a nivel pancreático, pues es una porción donde ya no hay tejido pancreático normal. Entonces hay esa disminución de la señal en T1. ¿Por qué? Porque en esta porción la fibrosis no es prácticamente colágeno, ¿verdad? Y el colágeno se va a ver hipointenso y el real se va a hacer disminuido y heterogéneo. Eso significa que la glándula pancreática se va a ir reduciendo de tamaño y en su morfología va a ir cambiando. Y además de eso, obviamente tenemos cambios a nivel de los conductos, que pueden haber dilatación del conducto pancreático o calcificaciones periductales, ¿verdad? Que van a ser característicos. Por ejemplo, el caso de este paciente en el cual tenía pancreatitis a repetición de origen alcohólico, se demostró que el conducto colédoco estaba normal y que el conducto pancreático estaba dilatado y además tenía estas porciones saculares dependientes de la pared, que eran característicos de este tipo de patologías. Luego, y para cerrar, vamos a hablar de las estenosis malignas. Las estenosis malignas pueden ir principalmente por el colangiocarcinoma o por un CA periampular o por algo extrínseco, ¿verdad? En este caso, el colangiocarcinoma, que es el cáncer que más se toca a este nivel, es el que depende del epitelio de la vía biliar intrínsecamente. Pues esto puede ocurrir en cualquier porción de la vía biliar, que sea intrahepática, extrahepática o a nivel distal. Y puede tener varios patrones de crecimiento. Puede tener un patrón infiltrativo, o sea, bien difuso, en donde no se logra identificar una masa como tal, o puede tener una característica de crecimiento en el interior del conducto, ¿verdad? Eso hace que en el tipo usual, en el cual el crecimiento es infiltrativo y no tiene una cápsula, solo sean aquellos tumores formadores de masa. Como ejemplo, tenemos, es un tumor poco común porque solo se presenta hasta en el 2% de todos los tumores a nivel de los adultos, es la causa de este tipo de tumores. Luego, lo que sí es bien frecuente es que, como en los países asiáticos hay mucho problema de la patología de la vía biliar, entonces acá es más frecuente este tipo de patologías. El colangiocarcinoma más frecuente, especialmente en pacientes masculinos. Suele tener múltiples factores de riesgo, ¿verdad? Asociados, y los voy a dejar ahí para que posteriormente los revisemos. Y en los pacientes suelen debutar con ictericia, dolor y fiebre, o sea que es prácticamente inespecífico. Y otra cosa que pueden manifestar los pacientes cuando tenemos una dilatación a nivel distal o una obstrucción a nivel distal es la ley de Corbusier-Torrier, una vesícula palpable no dolorosa, característica de este tipo de lesiones, ¿verdad? Y lo importante acá es que el colangiocarcinoma puede ser, como mencioné, extra o intrahepático por los diferentes segmentos de la vía biliar, ¿verdad? Y lo importante acá es que si es periférico, usualmente se asocia más a un colangiocarcinoma formador de masas. O cuando es ciliar, usualmente es una lesión bien difusa e infiltrativa que únicamente se va a manifestar de forma secundaria con las áreas de estenosis abruptas de la vía biliar y su dilatación retrógrada. Entonces, en este caso es característico de a nivel biliar de los tumores de Klatskin. Y cuando son colangiocarcinomas periféricos, mencioné, suelen ser masas de gran tamaño porque son formadores de masa. Y cuando son iliares o extrahepáticos, pueden tener un crecimiento infiltrativo o polipoideo. Infiltrativo significa que la pared está engrosada y que se reduce la luz de forma concéntrica, o polipoideo, que crece hacia la luz y reduce la luz de forma secundaria. Y eso es característico, pues hay varios patrones de crecimiento. El patrón A, que es el patrón de colangiocarcinoma formador de masa, en donde se ve una lesión bien definida, pero con bordes irregulares. Y en el tipo B es un tipo infiltrativo en donde la pared se engruesa de forma concéntrica y hay un engrosamiento focal de la pared. Y el tipo C, que es el crecimiento hacia la luz, en donde ya puede ser más bien un crecimiento, por decirlo así, excéntrico, por decirlo así, hacia la luz de la vía biliar. Y esto se representa mejor en este esquema. Pues puede ser que el tipo periférico es el formador de masa, pues se ve como una lesión irregular mal definida en la región periférica del hígado, y usualmente en estos casos va a ser el principal diagnóstico diferencial de un hepatocarcinoma.
especialmente porque puede ser que no se distingan en un ultrasonido, ¿verdad? Pero en los estudios dinámicos sí se pueden caracterizar, ya que como tienen una alta cantidad de tejido fibroso, tienen tiempos de realce tardío, más bien, al principio solo hay un realce periférico, y con los tiempos de adquisición dinámicos en la tomografía o en la colangioresonancia, puede ir habiendo un realce central tardío, usualmente mayor de 12 minutos. En este tipo de casos, es que lo va a diferenciar del hepatocarcinoma, que es diferente, obviamente, el comportamiento dinámico, ¿verdad? Y también puede darse con una afectación únicamente dentro de la vía biliar, como es el caso de esta imagen, o a nivel concéntrico e infiltrativo, como en esta imagen, o a nivel distal, ¿verdad? Que es el colangiocarcinoma distal. Entonces, acá, en este caso característico, sería un tumor de Klatskin, porque es a nivel iliar, ¿verdad? ¿Y qué hallazgo voy a tener en la colangioresonancia? Pues va a haber una obstrucción biliar súbita. O sea que la vía biliar va a terminar de forma abrupta y no se va a lograr identificar el resto de la vía biliar. Y lo que va a tener asociado es una dilatación retrógrada de todo el segmento. Por ejemplo, si la lesión es a nivel de la porción iliar, lo que tenemos es una pérdida de la señal de intensidad de la vía biliar a nivel iliar y el resto es una dilatación retrógrada masiva. Y el resto de la vía biliar no se va a lograr identificar adecuadamente. Entonces las lesiones pueden verse mal definidas, de bordes irregulares, hipointensas ante 1 por el alto contenido de tejido fibroso e hiperintensas ante 2. Y además de eso, esas áreas internas de baja señal debido a la fibrosis intralesional pueden mostrar realce en las fases tardías. Como mencioné, toda área de fibrosis a nivel corporal tiene un realce tardío que es característico. ¿Por qué? Porque en la fibrosis hay mucho espacio intersticial. Eso hace que cuando el contraste sale de los vasos, se quede atrapado en ese intersticio. Y ese intersticio, el contraste no va a ser eliminado más rápido, no va a ser eliminado rápido como a nivel intravascular, ¿verdad? Por ende, tiende a acumularse a ese nivel y el realce va a ser tardío. Entonces, ese es el caso de este paciente, que tiene el diagnóstico de un colangiocarcinoma iliar de tipo Klatskin, en donde vemos que la vía biliar intrahepática termina de forma abrupta a nivel del ilio y vemos la dilatación retrógrada y el resto del conducto coloducto se lo identifica. Sin embargo, al ver esta imagen de resonancia magnética en un T2 en el plano axial, vemos que acá el hígado se ve hipointenso, la vía biliar se ve hiperintensa y lo que se ve acá de señal intermedia en la región iliar es característico de un colangiocarcinoma tipo tumor de Klatskin. También tenemos este caso de un estudio dinámico de este paciente en donde tenemos un colangiocarcinoma formador de masa a nivel periférico y vemos que es hipointenso ante 1, es hiperintenso con una zona central hipointensa en T2 y además de eso tiene una porción quística que tras la administración de medio contraste, esta en una secuencia dinámicas, en una adquisición después de los 12 minutos se realiza esa adquisición y lo que se ve es que el realce es principalmente central y esa es la diferencia absoluta de un hepatocarcinoma, ya que un hepatocarcinoma va a tener un realce temprano y un lavado temprano y con un realce capsular. En el caso de los colangiocarcinomas tenemos un realce central tardío por las áreas de fibrosis. Y lo último son los tumores ampulares. Los tumores ampulares pues pueden derivar en una ictericia muy temprana, ya que se obstruyen el drenaje del conducto colódoco. Entonces lo que ocurre es que se diagnostican rápidamente porque se produce una ictericia muy precoz. Y eso puede generar que al obstruir la ampolla genere dilatación retrógrada del conducto hepático y del conducto colódoco, como es el caso de los cánceres de páncreas a nivel de la cabeza, tipo adenocarcinoma, que causan el signo del doble conducto, dilatación del conducto hepático común, del conducto colódoco, disculpe, y del conducto pancreático. Y lo que es importante acá es que el defecto intraluminal irregular va a encontrarse a nivel de la luz del duodeno prácticamente, no a nivel del conducto colédoco ni del conducto pancreático. Y además de eso puede ser que debido a la reacción desmoplásica del mismo tumor se genere una estenosis, pero de forma secundaria, ¿verdad? Pero la lesión va a estar principalmente hacia la luz del duodeno. Y en la resonancia se va a caracterizar como una masa nodular que protruye hacia la luz del duodeno, hipointensa entre 2 y con un realce variable. Y esto es una imagen característica de un tumor de tipo ampular, en donde tenemos el signo característico del doble conducto, del conducto pancreático dilatado, irregular, conducto colédoco dilatado igual a la vía biliar intrahepática, y lo que se ve acá es que hay una lesión hipointensa
En esta secuencia pondrá ante2 a nivel de la luz del duodeno. Y eso es característico de este tipo de tumores. Tengo también otras imágenes de otros tipos de tumores, por ejemplo, un CA periampular de tipo cáncer de cabeza de páncreas, en donde tenemos también el signo característico de la alteración de los dos conductos, el signo del doble conducto y el hidrox vesicular asociado. Y por último, otro tipo de CA tipo colangiocarcinoma distal, en donde vemos la reducción abrupta y casi filiforme del conducto colédoco. Esos característicos y generan una dilatación retrógrada sin afectar el conducto pancreático. Esas son las biografías revisadas y muchas gracias. El mejor diagnóstico al paciente, pero no el mejor método diagnóstico. Claro. Entonces, estas cosas, estos valores predictivos no sirven para eso, ¿verdad? Uno. Y dos, la otra cosa es lo que usted decía, o sea, cuando, o cuál es la preparación, la indicación de un estudio de colangioresonancia. Todo lo que mencionó usted es excelente y yo le agregaría algo más, ¿verdad? Que a veces uno no dice, no, como es para resonancia, piensa que es por el contraste del ayuno, ¿no? En caso de una colangioresonancia, el ayuno es también para tener una vesícula bien distendida, ¿verdad? Y que no vayamos a decir que hay una variante anatómica, ausencia de la vesícula biliar, ¿verdad? En este caso, entonces tener un ayuno en lo posible de unas 4 horas, ¿verdad? Para hacer un estudio bien hecho, ¿verdad? Y con un diagnóstico certero. Y la otra cosa era cuando se hablaba de los colangiocarcinomas, ¿verdad? Que, como bien lo decía usted, ¿verdad? Vamos a tener esa captación tardía, vamos a tener esa hipointensidad entre 1 y esa intensidad heterogénea entre 2, pero también tenemos algo importante que es la retracción de la cápsula, ¿verdad? Que esto nos va a hacer un diagnóstico diferencial con los hepatocarcinomas, a pesar que los hepatocarcinomas pues ya tienen como factores de riesgo asociados, pero esta es una característica dinámica, ¿verdad?, del hepatocarcinoma con el colangiocarcinoma. Entonces, esa es mía. Y la otra cosa también que es cuando usted tiene una estenosis de extrahepática, ¿verdad? O no extrahepática, del conducto hepático común, ¿verdad? Y tiene una dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿verdad? Y lo que usted decía, o sea, cuando hay un tumor biliar ahí hay ausencia, pero también debemos de tener en cuenta o preguntarle al paciente si ha tenido algún antecedente de cirugía previa, porque podemos estar en una estenosis benigna por en el operatorio hayan estenosado o dejado cerrada la vía biliar, ¿verdad? Entonces, esta otra cosa, porque en este segmento vamos a tener ausencia de señal, ¿verdad? Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial. Es mi aportación. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Gracias a usted, más bien, por su excelente clase. Ya terminamos. Sí, estuvo bonita. Mire, y eso, nosotros estamos estudiando eso del protocolo para la colangioresonancia y esos valores que tienen siempre ahí predictivos, ¿verdad? De muy fuerte y moderado. Eso nosotros ya lo podemos hacer una tablita y decirle a los cirujanos porque todo requiere colangio, ¿verdad? No sin ninguna indicación.